Buenos días, Dios les bendiga. Le habla su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo, aquí en una mañana bajo un silbo apacible del viernes 8 de agosto del 2025. Continuando con las lecciones bajo el libro de estudios bíblicos para la vida, tenemos en el tema de hoy la sumisión de Dios en vez del miedo. La sumisión de Dios en vez del miedo. ¿Sabe que necesitamos, o las personas necesitan deshacerse de la idea equivocada acerca de que los adultos mayores no les gusta los cambios? La lógica siempre ha sido pensar que no les gusta el cambio porque pues como son mayores están tan acostumbrados a sus hábitos que no les gusta pues tener cambios algunos. La realidad es que eso le aplica a prácticamente a todos, incluyendo a los jóvenes. Pero la verdad es que a ninguno de nosotros, a nadie, nos gusta el cambio. O prácticamente a casi nadie le gusta el cambio. Todos pues tratamos de seguir nuestro camino y no nos gustan que nos digan tienes que irte por aquí o tienes que irte por allá. Nos acostumbramos a la rutina, a una rutina tal o una rutina cual, pues, y hacer las cosas de cierta manera que no vemos la manera o la forma de que tengamos que, o ninguna razón para cambiar lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer, esa rutina que acostumbramos a hacer. Y en algunas ocasiones hasta nos incomoda que nos quiten de nuestra rutina. Por supuesto, estamos dispuestos a hacer algunos cambios en nuestra forma de ser, pero cambios que vengan de parte de uno, no que vengan de parte de otro. Como por ejemplo, cambios de cuenta bancaria, comprar un auto nuevo, cambiar el auto que tenemos, o comprar una casa nueva, porque ya se nos queda pequeña esta casa y necesitamos una más grande, o viceversa. Tenemos una casa bien grande y necesitamos una más pequeña. Y en esos cambios pues estamos dispuestos a proceder. Aceptamos los cambios que vienen con el hecho de que te vas a convertir en padre o en abuelo. Pero cuando otras personas nos imponen el cambio, ahí como quien dice, le metemos torque. Podemos resistirlo a un buen grado o un buen punto. ¿Qué pasa si las cosas no mejoran? Son preguntas que nos hacemos. ¿Y si eso que vamos a hacer es más difícil? ¿Y si esto no sale? ¿Y si? Y empezamos a hacernos preguntas tan solo resistiéndonos a ese cambio. Podemos plantear rápidamente muchas preocupaciones y temores potenciales. Incluso cuando sabemos que Dios está dentro del cambio, el miedo aún puede estar presente. A veces sabiendo y reconociendo cuál es la ruta que Dios nos está poniendo para seguir, el llamado que nos está dando, que nos dice, ya sea por medio de su palabra o por medio de algún profeta o por medio de algún hermano, pero nos resistimos a ese cambio por el miedo. Y si falla, y si no surge como yo creo, y si son cosas mías mentales, fueron cosas que me acontecieron a mí, al cual uno tiene que pagar el precio cuando, sabiendo yo el llamado que Dios me estaba llevando a mí, me estaba dando cuando joven, en los años, cuando tenía unos 20 y tantos años, y cogí miedo y me fui. Hice como Jonás, a lo cual pues yo te estoy diciendo en esta hora, no seas como Jonás. Y sé valiente. Y sobre todo, más que ser valiente,
antes del miedo, como fue uno de los temas de las clases anteriores, de los estudios. Antes de ser valiente, debe ser sumiso a Dios en vez de tener miedo. Y ese es el tema de hoy, la sumisión de Dios en vez del miedo. Aquí en Lucas vamos a ver a una mujer jovencita, una mujer que estaba a punto de experimentar un cambio increíblemente grandioso en su vida y en sus circunstancias. Su ejemplo nos puede animar a confiar en Dios. ¿Sabes qué? Pase lo que pase. Y esto pues me lleva al pensamiento central de este estudio. Lo que anhela Dios por medio de ti, para obrar en ti, no debe darte miedo. El anhelo de Dios por obrar en medio de nosotros no debe darnos miedo. Toma tu Biblia y vayamos a los evangelios, al evangelio según Lucas, el médico. Y en el capítulo 1, tocamos los versos del 26 al 38. Pero vamos poco a poco. Dice la Escritura: a la gloria del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María, Miriam en hebreo. Y estando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? ¿Qué saludo es este? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. El ángel Gabriel, conocido como el mensajero directo de Dios, del trono de Dios hacia la humanidad, jugó un papel destacadísimo en los eventos registrados en Lucas. Ha sido el ángel Gabriel el que ha jugado papel no solamente en el caso de María, sino también en el caso con Daniel el profeta, siendo jovencito aún, cuando Daniel se dispuso a orar y ayunar por su pueblo que seguía cayendo en idolatría, en pecado cada vez más y más y más fuerte, en que no veía cumplimiento a la profecía dada por el profeta Jeremías, y él se dispuso a orar. Y el ángel Gabriel, 21 días después, se le apareció a Daniel. Y aquí tenemos este mismo ángel, el ángel Gabriel, jugando un papel destacado en los eventos registrados aquí en Lucas capítulo 1. Ya se le había aparecido a Zacarías para informarle que sus oraciones habían sido escuchadas, aunque ellos, Zacarías y su esposa, eran muy avanzados en años, eran ancianos ya. A Zacarías y a su esposa se les dijo que tendrían un hijo que prepararía el camino al Mesías. Y ahora, en el versículo 26, Gabriel, el ángel, anuncia el nacimiento de ese Mesías. María era una mujer joven, y según pues los estudiosos, los eruditos, los que conocen las escrituras, determinan o llegan a la conclusión de que probablemente Miriam, era una jovencita adolescente.
estaba comprometida con un hombre llamado José, de la casa de David. Y Lucas señaló 2 veces que era virgen. La palabra en griego que se traduce como virgen tiene el mismo significado de la palabra en español como tú y yo lo expresamos. María no había tenido relaciones sexuales con un hombre. Punto. Por lo general, cuando un ángel aparece en la escritura, la respuesta humana es con miedo. Eso, pues, es algo comprensible. No estamos acostumbrados a ver un ángel, un ser celestial, frente a nosotros. Y máxime con lo imponente que son los ángeles de Dios. Estoy seguro de que la aparición de un ángel, un mensajero santo o un guerrero celestial de Dios, como lo es el arcángel Miguel, debe ser intimidante. Pensemos un momento cuando se le apareció un ángel que desenvainó su espada con fuego frente a esa mula y el profeta o el vidente Balaam, a la cual la mula misma tuvo temor y se tiró al suelo al ver esa imponente espada de fuego y ese ángel imponente cruzado en el mismo medio de la ruta por donde ellos iban. Así que esto debe ser intimidante. María habría estado familiarizada con las historias anteriores que están registradas en la escritura. Esos tiempos eran como cuando los mensajeros de Dios entregaban uno de estos 2 tipos de mensajes: mensajes de juicio o mensajes de esperanza. Primero, algunos mensajes eran advertencia o anuncios de un juicio inminente, como ocurrió con Lot cuando se les aparecieron 2 varones frente a Lot y le dieron la noticia de que tenían que salir de Sodoma y Gomorra porque iba a ser destruido con fuego. Y en segundo lugar, algunos mensajes eran invitaciones, eran anuncios de que las personas desempeñarían un papel en la obra de Dios, como lo fue con el caso de Jonás. Cuando Dios le dice que vaya y cumpla el papel que tiene determinado para con él. En este caso, en Jonás hubo 2 cosas: miedo y coraje, porque Jonás primero que le tenía miedo a los ninivitas porque eran unos hombres sangrientos y abusaban del pueblo y de los pueblos. Y segundo, coraje, porque sabía de que Dios, si el pueblo le pedía perdón y se arrepentía, Dios no emitiría el juicio. Pero aquí tenemos estos 2 tipos de mensajes. Ese trabajo pudiera ser difícil, pero ¿sabes qué? Produciría algo extraordinario. Te hago una pregunta: ¿cuándo te has sentido perturbado por algo que desconoces? María se turbó, pero no porque se le hubiera aparecido un ángel. Estaba preocupada por el significado de sus palabras cuando dijo ¿qué saludo es este? Cuando él le dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Ella era una adolescente. El anuncio de Gabriel a María no fue una palabra de juicio, en cambio fue todo lo contrario: salve María. Era un saludo que hablaba de la gracia y el favor de Dios en la vida de Miriam. Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Dios había otorgado un honor especial a María. ¿Por qué si no enviaría a un ángel para decirle que Dios estaba con ella? Para muchos de nosotros, saber que Dios está presente puede ser un consuelo, mientras que para otros la presencia de Dios justificadamente
podría hacerlos temblar de miedo. Vaya a usted a pensar el por qué la presencia de Dios le produce miedo. Piense por un momento lo que le pasó a Adán y Eva, a Adán y Eva, cuando Dios que hablaba con él cara a cara, escondido Adán y Eva, Dios le dice: Adán, ¿dónde estás? Y él le dice: me escondí porque tuve miedo. ¿Por qué? Porque se encontró desnudo, porque había cometido pecado, y pecado es desobedecer a la voz de Dios, a la palabra de Dios. Vamos al capítulo 1 nuevamente de Lucas, verso 30 al 33. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, en español, Yeshua, la salvación, o Yahshua, que es más bien el nombre correcto, porque es Jehová salva, o Dios salva, o el Salvador. Ya, que es la abreviación de Yod Hei Vav Hei, y Shua, que es salvación, Yahshua. Pero algunos le llaman Yeshua, otros le llaman en español Jesús. Llamará su nombre Jesús. En el libro del profeta Isaías, vemos que Dios le habla a Isaías y le dice que llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando Gabriel, vamos a seguir, perdón. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Cuando Gabriel, el mensajero de Dios, dice: no temas, es mejor recordar quién lo dice y a quién está representando. Dentro de esta narrativa, o dentro de esa narrativa navideña, el llamado a no tener miedo se escuchó varias veces. Zacarías lo escuchó. En Lucas 1:13, cuando dice: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas. José también lo escuchó cuando le dijo: no temas. José, el esposo o el marido de Miriam, de María. Y aquí tenemos a María, que no tenía por qué tener miedo, porque había hallado gracia ante los ojos de Dios. Esto me acuerda cuando Dios, hablando con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo, y Moisés le dice: si he hallado gracia a tus ojos, permíteme ver tu rostro. Cuando Dios halla gracia ante la persona, es porque conoce el carácter de la persona. Dios conocía el carácter de Moisés. Dios conocía el carácter de Miriam, María. Y la razón por la que María no tenía que tener miedo era porque había hallado gracia delante de Dios. Y hallar gracia significa estar lleno de su gracia, lleno de su favor. Esta frase retrata claramente a María como receptora de la gracia de Dios. Algunos erróneamente han hecho de María una dispensadora de la gracia, lo cual eso es totalmente incorrecto. Aunque ella misma la necesitaba la gracia de Dios. Y afortunadamente ahora se puede decir de todos los que hemos recibido a Dios por fe y nos hemos convertido en sus hijos, que también estamos llenos de la gracia
de Dios. Vale la pena enfatizar que es posible que no entendamos todo lo que Dios ha planteado o ha planeado para nuestras vidas, pero podemos confiar en su palabra, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Su presencia debe disipar cualquier temor que pudiera haber en nosotros. El miedo siempre va a querer paralizarnos cuando llega ese miedo en forma de pánico, porque tengo que resaltar o recalcar algo. El miedo se divide en varias formas. Está el miedo que te frena ante el peligro y te hace frenar para que primero veas lo que está frente a ti. Es el miedo que muchas veces me dicen que yo a veces provoco miedo en las palabras como las digo, y es que el miedo que yo quiero provocar es ese miedo a que te haga frenar, es tu aliado, que te haga frenar y pares, te detengas, hagas una pausa y reflexiones hacia dónde te diriges, que no es conforme a su palabra, sino conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás el diablo, que el Señor lo reprenda. Pero cuando el miedo se torna en un pánico, en un miedo excesivo, el miedo tiende a paralizarnos y tener la última palabra en la vida del ser humano. Pero la presencia de Dios, ¿sabe qué? Vence al miedo. Las palabras del ángel Gabriel dejaron bien claro cómo María fue favorecida por Dios. Dice, daría a luz al Hijo del Altísimo. Aleluya. Ella no pudo pasar por alto ese significado de escuchar esas palabras. Este término transmite el poder, la fuerza y la autoridad de Dios. Significa que el Padre es superior a todos y todo en todos los sentidos que podamos darle a esa palabra. Este término también nos muestra que la filiación divina de Jesús está ligada a su ministerio como el Mesías. Él es igual a Dios. Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Él es igual a Dios, como lo dice en Filipenses capítulo 2, verso 6. Vayamos un momentito rápido a Filipenses capítulo 2, verso 6. Dice la Escritura: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, hablando de Jesucristo. Esta frase también nos recuerda que Jesús tiene la misma naturaleza del Dios Padre. El Hijo de María sería realeza. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Aquí no mencionó a Israel, mencionó a Jacob. Esto es para los que todavía tienden a pensar que Jacob fue un usurpador, un mentiroso, un engañador, un estafador. Dios no es un Dios de estafadores, ni usurpadores, ni engañadores. Y por eso hace la salvedad aquí y recalca la palabra sobre la casa de Jacob. No dijo de Israel. Eso es para que pudiéramos ver que Dios mira el carácter de la persona desde antes de la fundación del mundo, desde su vientre, como dice el salmista David: mi embrión vieron tus ojos. Salmo 139, vamos a buscarlo rapidito, es un salmo precioso que a mí me gusta mucho citarlo como oración al Padre, porque es una humillación que hacemos ante Dios
para que Él nos examine y pruebe nuestros pensamientos de nuestro corazón y que nos guíe al camino eterno y que mire que no haya en nosotros perversidad. Y mira lo que dice: mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Aleluya. Por lo que aquí no había necesidad de temer, porque Dios usaría su obediencia para hacer algo que nunca se había hecho y que traería gracia y salvación. ¿Para unos pocos? No, para todos. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué a veces sentimos miedo ante los planes de Dios? Una pregunta que a veces yo me hago y me tengo que responder para hacerme despertar. Saúl, no tienes que tener miedo a los planes de Dios. Solo confía. Solo confía. Verso 34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. No es que María dudara del anuncio de Gabriel, pero sabes que tenía preguntas. La confusión de María vino porque pensó que el ángel estaba describiendo una concepción normal, natural, de un acto de ella y José que hubiesen o que iban a tener. Como ella sabía que ella y José pues no habían consumado su matrimonio aún, le pidió aclaración, pidió que le aclarara esa declaración que hizo el ángel Gabriel. Le dice: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y aquí vemos la diferencia entre lo que ocurrió con Zacarías y el por qué quedó mudo cuando el ángel Gabriel le dio el mensaje de que iba a tener a un hijo en la vejez. Y era ¿por qué? Porque Miriam, tenía una duda legítima. Ella no podía haber tenido relación sexual antes del matrimonio, por lo que era lógico y razonable que María pensara de esa manera y pidiera explicación. En cambio, Zacarías dudó del mensaje de Gabriel. ¿Por qué? Como le dijo el ángel a Miriam en el verso 37, porque nada hay imposible para Dios. Y Zacarías dudó de que su esposa, ya siendo estéril, anciana, fuera a tener un hijo. Y la mera duda provocó que el ángel Gabriel le dijera: vas a quedar mudo hasta que nazca tu hijo. Pero en el cambio Miriam, su duda, su reclamo fue legítimo. ¿Por qué? Porque no podía tener relaciones. Ella tenía que ser virgen antes del matrimonio, y ella era una mujer fiel, una jovencita
fiel a la palabra de Dios. Por lo que nos podemos hacer la pregunta, ¿cuándo es que está bien preguntarles a Dios? Cuando nuestra duda está en un punto correcto de preguntarle a Dios el porqué de algo, que no sea por el caso de Zacarías, una duda de que Dios no es posible de hacer las cosas, o una duda porque hay algo que realmente es natural dentro de tu palabra que no puedo hacerlo y me tienes que dejar saber cómo es que va a surgir. Y ese fue el caso de Miriam, de María. La respuesta del ángel a la pregunta de María describe la obra creadora del Espíritu Santo. Oye, el Espíritu Santo es Dios. Yo no entiendo por qué todavía hay personas que ven a María y la proclaman como la Madre de Dios. Dios es Espíritu y fue concebida por el Espíritu Santo, que es Dios. Lo que hubo fue un milagro del poder del Altísimo. El ángel se lo dijo, Gabriel se lo dijo. Gabriel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. En otras palabras, Dios mismo te va a cubrir y va a ser fértil el vientre y va a tener mi naturaleza junto con la naturaleza humana porque Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. Es el Dios encarnado. Es el Emmanuel, el Dios con nosotros. La poderosa presencia de Dios era suficiente ¿para qué? Para sostener a María y lograr el nacimiento virginal. Creativamente el Espíritu Santo trajo la concepción física de Jesús. Como testificó Gabriel, porque nada hay imposible para Dios. Y la respuesta de María a Gabriel es una de esas respuestas favoritas en toda la narración bíblica que pudiera existir y que debe haber también por parte de nosotros ante cualquier anuncio que Dios dé por medio de su ángel, que cuando digo ángel puede ser un ser celestial como también un mensajero de Dios, como lo dice en el Apocalipsis cuando habla acerca del ángel a la iglesia en Esmirna, en Filadelfia, en Éfeso, a los siete ángeles de las 7 iglesias del Apocalipsis, mensajeros de Dios, pastores también. Así que, ¿cuál es esa respuesta? He aquí la sierva del Señor. He aquí el siervo del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Me fascina esa respuesta. Porque su respuesta fue un anhelo en confiar en el Señor en esa manera. La declaración convence porque recuerda a aquellos tiempos en los que no era siervo del Señor, como ocurrió con el apóstol Shaul. Tú lo conoces por Pablo. Cuando de camino a Damasco el Señor se le aparece, lo deja ciego con el resplandor y escuchó la voz del Señor. Y la respuesta de Shaul, tú lo conoces por Pablo, fue: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Será esa la respuesta que nosotros tenemos al momento en que el Señor nos llame? O como dijo el profeta Isaías: heme aquí, envíame a mí. María con confianza dio un paso de fe y no permitió
que el miedo se sentara en el trono de su vida. La sumisión de María al mensaje del ángel Gabriel, al mensaje de la palabra de Dios, al mensaje de la voluntad y el propósito de Dios, no permitió que su miedo reinara sobre su vida. Por lo que así tenemos como título la sumisión de Dios ante el miedo. ¿Cómo sería nuestra vida si hiciéramos lo mismo también? Si respondiéramos de la misma manera. ¿Cómo navegaríamos por este mundo de manera diferente? Que vivamos de tal manera que a cualquier cosa que se nos presente y cualquier invitación que nos haga el Señor, respondamos como María, como Miriam. He aquí la sierva del Señor, he aquí el siervo del Señor. Termino y concluyo con esto. Todos nosotros tenemos una cierta cantidad de inquietud cuando se trata de cambiar, pero cuando Dios es aquel que nos guía, que nos dirige hacia ese cambio, podemos estar seguros de que no hay nada que podamos temer. Dice, porque nada hay imposible para Dios. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes shalom, paz. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche cuando puedan ver este video y que puedan compartirlo. Pero que sobre todas las cosas, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre vuestras vidas en sobreabundancia. Que Dios les bendiga. Amén.